Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos la segunda parte del tema número 5, que lleva por título Organización Social y Territorial de la Colonia. Bien, en la anterior clase hablamos sobre aquellas autoridades o instituciones que gobernaban desde España a las colonias españolas. Ahora hablaremos de aquellas autoridades o instituciones que gobernaron durante la colonia desde el territorio colonizado, es decir, desde América. Una de las primeras instituciones fueron las intendencias. Fueron creados para frenar los abusos cometidos por los corregidores. Bien, esta institución ha sido creada para frenar los abusos cometidos por los corregidores. En el punto que trataremos sobre los corregidores les explicaré con más detenimiento. Adelantados. Eran las autoridades encargadas de invadir territorios y de fundar ciudades y contaban con un carácter vitalicio. Y uno de los adelantados fue Cristóbal Colón, seguido por su hermano Bartolomé Colón, y también estaba Diego de Almagro. Bien, estas autoridades, la palabra adelantados viene de la palabra adelantar, es decir, estas autoridades eran encargados de invadir territorios recién conocidos y además de fundar ciudades en esos territorios. Tenían este cargo un carácter vitalicio, es decir, durante toda su vida. Ejemplos de adelantados tenemos a Cristóbal Colón, su hermano Bartolomé Colón, también a Diego de Almagro, entre otros. Virreinatos encabezados por un virrey, que eran los representantes del virrey, tuvieron una variedad de atributos. Los principales virreinatos fueron Virreinato del Río de la Plata, Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato de la Nueva España y Virreinato del Perú. Bien, los virreinatos eran territorios donde estaban encabezados por un virrey, quien los administraba. Este era el representante del rey en los territorios colonizados. Recordemos que el rey gobernaba desde España, es decir, no vino a la colonia, a las tierras colonizadas por los españoles. Quienes gobernaron desde de los territorios conquistados por los españoles fueron los virreyes. Tenían varias funciones y atributos. Los principales virreinatos fueron en todo el territorio conquistado colonizado por los españoles, fueron el Virreinato del Río de la Plata, Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato de la Nueva España y Virreinato del Perú. Nuestro país hoy, Bolivia, ¿verdad? En ese entonces, durante la colonia, se conocía toda esta región como el Alto Perú o Real Audiencia de Charcas. Y pertenecíamos en ese tiempo, durante la colonia, al Virreinato del Perú. Gobernaciones. Eran funcionarios a sueldo y dependían del capitán general. Los gobernadores, en este caso, eran funcionarios a sueldo, es decir, cobraban un sueldo por su trabajo y dependían del capitán general. Corregimientos. Eran los recaudadores de impuestos e intermediaban problemas entre españoles e indígenas. Los corregidores eran recaudadores de impuestos y estos cobraban impuestos a los indígenas. Y este impuesto entregaban a las autoridades españolas. Y en ese tiempo muchos corregidores, para cobrar los impuestos a los indígenas, realizaban muchos abusos a estos. Entonces, para frenar ese tipo de abusos, se creó otra institución, las intendencias, de la cual ya hablamos. Audiencias. Tenían la función de representar al rey o monarca de España. Bien, esta institución tenía la función de representar al rey o al monarca de España. Y en ese tiempo era como una institución que administraba justicia.
Capitanías. Estas instituciones eran instituciones militares. Dentro de las más importantes tenemos Capitanía de Cuba, Capitanía de Chile, Capitanía de Venezuela, Capitanía de Guatemala. Bien, las capitanías eran, como lo dice el texto, instituciones netamente militares. Y las más importantes, bueno, está de Cuba, Chile, Venezuela y de Guatemala durante el tiempo de la colonia. Cabildos eran instituciones cuyas atribuciones eran iguales al de las alcaldías. Administraban para el bien de una ciudad. Durante la colonia se llamaban cabildos. Estas instituciones tenían atribuciones similares al de las alcaldías que hoy conocemos y administraban la ciudad, bueno, en ese tiempo para el bien de toda la ciudad, de todos los que vivían en la ciudad. Hoy lo conocemos, reitero, como alcaldías. En el tiempo de la colonia se le conocía como cabildos. Autonomía indígena originaria campesina. Bien, aquí vamos a tocar ya temas más actuales. En este caso nos vamos a basar a la Constitución Política del Estado y vamos a hablar de la autonomía indígena originaria campesina. ¿En qué consiste esta autonomía? La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas. Entendemos por autonomía indígena originaria campesina al autogobierno, al ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas. Es decir, que los que gobiernen esa comunidad indígena pues sean comunarios, es decir, gente que haya nacido en el lugar. Ellos gobiernan esa región, a su gente, a eso se denomina autogobierno. Ahora, estas naciones tienen una misma historia, un mismo idioma, mismas costumbres, mismas tradiciones, misma historia. Entonces, eso los liga a ellos y estos son gobernados por su misma gente. A eso se denomina autogobierno. Entonces, estas comunidades indígenas originarias, campesinas, son gobernadas por gente que ha nacido en la región. El ayllu. ¿Qué es el ayllu? El ayllu no es una partición como muchas veces se lo ha entendido, es una complementariedad de territorios. Si ustedes van a las regiones andinas, la gente antigua conocía como el ayllu aquel territorio donde había lugares altos y lugares bajos. Entonces, esos territorios altos, territorios bajos, se complementaban y esa complementariedad de territorios se lo conoció como ayllu, donde vivía un grupo de personas, alguna nación indígena, vivía dentro de ese territorio. Bien, así concluimos con esta clase. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.